Ghana, lo que hace el gobierno, ellos venden casi toda la cosecha completa antes de la cosecha. Entonces, ya para esta época del año, para la cosecha 25-26 que empieza en octubre, típicamente tienen casi toda la cosecha principal vendida. Debido a toda esta incertidumbre, ellos solo han vendido unas 400.000 toneladas métricas para el 25-26. ¿Qué te dice eso? Que hay mucho cacao que ellos todavía tienen que vender, que los precios altos a corto plazo no es que no deberían, pero por ahí no dudan tanto porque todavía tienen que vender un millón de toneladas de cacao para la cosecha principal. En Ghana la situación está hasta peor. En el Cocobote Ghana solo ha vendido unas 100.000 toneladas para la próxima cosecha y esto se compara con medio millón de toneladas en, digamos, términos normales. También para compensar todo lo que está pasando, Ghana está pensando empezar su cosecha principal 2 meses más temprano. ¿Por qué hacen eso? Imagínate, si el productor solo está ganando el 30% del precio mundial de cacao, ¿qué pasa? El cacao sale como contrabando. Van a los vecinos, van a Togo, van a Sierra Leone, van a Guinea, a cualquier otro país que te pagan más. Pero no tiene sentido vender su cacao a esos niveles tan bajos. Y para ver en términos de gráficos, esa línea roja es el 25-26 y esos son los últimos 6 años cacauteros que tuvimos. Están muy por detrás del ritmo. ¿Por qué también están por detrás del ritmo? Es porque no pueden tener más defaults de contratos. Ambos países tuvieron defaults masivos de contratos. Los europeos, los asiáticos y los americanos van perdiendo más y más fe en la producción y el manejo de la CCC. En Ghana también estamos teniendo el mismo problema, que tampoco están vendiendo mucho a plazo. ¿Por qué? Mucha gente no le tiene fe que pueden cumplir con esos contratos. ¿Qué puede hacer Latinoamérica para mejorarse en el panorama mundial? Es cumplir con los contratos, asegurarse de que tu comprador final reciba lo que ellos tengan y hacerle buena competencia a los africanos y aparte poder, esperemos, vender con mejor diferencial. Entonces, las causas de los menores ventas a plazo, el gran problema es una falta de interés abierto en el mercado cacautero. Ahora estamos hablando todo el lado de los futuros. El interés abierto solo cuenta los números de contratos abiertos, según término de liquidez en bolsa. Típicamente hay alrededor de 240.000 contratos abiertos en bolsa. El día, o cuando escribí este reporte, cuando terminé la semana pasada, solo habían 104.000 contratos abiertos. Esto llegó a un bajo de 88.000 contratos abiertos en el mercado de futuros. Para que tengan una idea, esa es la cifra más baja en 30 años. Es una locura total lo que pasó en el lado de los futuros. Y obviamente, si Costa Marfil y Ghana, si ellos no venden a plazo, la industria no se va a arriesgar a comprar. ¿Por qué? Porque tampoco se van a fijar un barrio, un Hershey, un Mondelez, no va a fijar 18 meses a niveles de $10.000, porque eso no le entra en el presupuesto, no tiene sentido financiero para ellos. Antes, en un mundo normal, el cacao, en términos de la industria, ellos fijaban de 18 a 24 meses en adelante. Ahorita se estima que solo tienen 6 meses de cobertura. ¿Por qué hacen eso? Porque la curva de futuros está completamente invertida, lo que significa que es un mercado alcista y que cada vez que tienen que hacer el switch, o sea, de pasar de un mes a otro, ellos van a perder mucha plata. Entonces, para ellos no tiene sentido ir comprando a plazo con una curva invertida sin saber lo que va a pasar con la próxima cosecha. Y también para poder visualizar lo que pasó con el interés abierto en el cacao, cuando llegamos a ese pico en el 2023, cuando tocamos la euforia del cacao, que todos querían saber del cacao, mi mamá me estaba llamando para ver qué estaba pasando, los especuladores que todos estaban comprando, todas las entrevistas, Bloomberg, Reuters, todos llamando para una entrevista para ver lo que estaba pasando
pasando en el cacao, que en mi vida vi tantos noticieros hablando del mundo del cacao. Pegamos sobre un FODE de un poco más de 350.000 contratos abiertos en el mercado. Desde ese punto en adelante, el interés del cacao se ha desplomado por un tercio. Para también ver lo reflejado en términos de volumen de mercado. Esto refleja que es el sumo de los contratos operados por día. En el 2023 y en el 2024 fueron alrededor de unos 5 millones de contratos operados en esos 4 meses. En los primeros 4 meses de este año fue menos de la mitad. Es entre el 60 y el 50, una baja de entre el 59 y el 60% en el volumen diario del cacao. ¿Por qué? Por toda esa incertidumbre, por la falta de venta de los africanos y la falta de interés de compra de la industria a estos niveles. Entonces, ¿qué causas o cuáles son los problemas con la falta de liquidez? Primero, tenemos ofertas en el mercado con un bid-ask mucho más amplio. Es mucho más difícil fijar tu cacao con un spread más pequeño. Si te levantas en la mañana y ves que está el bid unos 40, 60 dólares por debajo del ask. También tenemos esos movimientos tan erráticos en la bolsa, como la semana pasada la bolsa subió 1.700 dólares, esta semana bajó otros 1.000. Todo eso es causado por la falta de liquidez en el mercado de futuros. Y también todos estos movimientos erráticos lo que causan es un aumento bastante grande en el margen inicial. El margen inicial es el depósito de buena fe que la bolsa te requiere para poder fijar 10 toneladas de cacao. A principios del 2023 estaba en 1.400 dólares por contrato, algo razonable para muchos. Ahorita están un poco más de 13.000 dólares. Cuando llegamos al pico estaban 16.000 dólares por contrato de 10 toneladas. ¿Qué causa eso? Muchos tienen que salir del mercado, no tienen el capital, no tienen la liquidez. Al final del día, el productor tiene que ponerle plata a la finca. Tu negocio no es operar futuros, tu negocio es vender cacao. Y no puedes tener todo tu capital metido en la bolsa. Metido en la bolsa. Y como lo mencioné antes, tuvimos muchos años de El Niño y la Niña y finalmente el ENSO, la CPC, está pronosticando situaciones climáticas normales por lo que va del año. Con eso esperemos tener un tipo de recuperación en la cosecha mundial, pero al final del día, si todos estos problemas sistemáticos en África siguen, la poca poda, los árboles viejos, enfermedades del brote hinchado, quién sabe lo que va a pasar para el 2025-2026. También, como mencioné antes, hay un problema gigantesco en cómo le pagan al productor en África. A principios de la cosecha principal, 24-25, Costa de Marfil estaba pagando 1.800 cifras por kilo, que a ese punto fue aproximadamente un poco más de 3.000 dólares por tonelada. Ghana, que a su punto tenía una economía muy, muy baja, estaban pagando 48.000 cedis por tonelada, que a ese punto fueron 3.100 dólares por tonelada. Ahorita con la mejora de economía de Ghana llega casi 4.000 dólares por tonelada. Todavía no se compara con los 10.000 dólares que paga la bolsa. Para la mitaca del 24-25, Costa de Marfil decidió aumentar un poco lo que le paga el producto a 3.650 dólares por tonelada y Ghana lo mantuvo igual. Esto no se compara con los precios que se pagan en Latinoamérica, que es entre un 10 al 15% menos de lo que ves en bolsa, ya que eso muestra el gran como disconnect que hay entre la bolsa africana, cómo se vende el cacao africano y cómo se vende el cacao en Latinoamérica. Entonces, debido a todo este precio bajo pagado al productor, primero mucho cacao se va como contrabando. Se estima que este año Costa de Marfil perdió alrededor de 1/4
países vecinos que le pagan mejor, también causa muchos defaults en los contratos, porque a medida que el precio va subiendo, ahí te dicen, mira, perdí la carga, se me dañó el cacao, lo que sea, y se dan vuelta y venden al que le paga mejor. En Ghana tiene un problema gigantesco con la minería ilegal de oro. ¿Por qué? Porque el oro también está haciendo altos históricos debido a la debilidad del dólar. Entonces muchos cacauteros están decidiendo vender sus fincas para la minería ilegal de oro. Eso, como todos sabemos, daña la calidad de la tierra y también causa más dificultades para mejorar el cacao. Hay muchos menos incentivos de producir cacao en Costa de Marfil y Ghana debido a estos problemas. Entonces, ¿qué puede ser Latinoamérica? Como podemos ver en los pronósticos ahí del CRA de Knowledge Charts, Latinoamérica se espera que para fines de esta década aumente un 30% en producción. Estos en países como Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Venezuela está un poquito estancado en producción, pero Brasil, si ellos de verdad se ponen las pilas y deciden llegar a su meta de 1.6 millones de toneladas, se pueden convertir monstruos a niveles mundial. Casi todos en Latinoamérica están mejorando la productividad de cacao, mientras que en África la tendencia claramente es bajista. ¿Y qué está pasando con las tarifas? El flujo de cacao entrando a Estados Unidos obviamente está bajando. Para poder pagar una tarifa del 10%, el mercado interno se tiene que desplomar y en muchos países no está pasando. Entonces la incentiva, en vez de venderle a Estados Unidos, es mandar cacao a Londres, que no tiene esa tarifa. Sí, el arbitraje te paga un poco menos, pero es mucho, todavía vas a, digamos, generar más plata vendiéndole a Londres con un arbitraje en contra que mandar cacao a Estados Unidos y pagar una tarifa del 10%. Esto lo podemos ver en el arbitraje Nueva York-Londres, que solo en este año se ha movido de manera errática. A un punto Londres tenía una prima de $1.500 sobre Nueva York. Ahorita Nueva York está casi con una prima de $800 sobre Londres. Todo esto debido a las tarifas. Todo esto debido a las tarifas impuestas por Trump a principios de este año. Y para finalizar, a mí me gusta mostrar mi opinión de lo que podría pasar con el mercado. Veo una probabilidad del 25% que los precios suban y se mantengan por encima de los 10.000. Para que esto pase, la cosecha de Costa de Marfil y la cosecha de Ghana no tiene que mejorar, tiene que quedarse en 1.75 a 1.8 millones de toneladas. También vamos a tener que tener un repunte en la demanda, que no lo veo muy probable porque la tendencia en la demanda ha sido a la baja en estos últimos años. Lo que yo le doy una chance más grande es que los precios se mantengan en este rango de 7.000, 7.500 a 10.000. Este rango lo venimos operando ya por varios tiempo. Por casi todo el mes de marzo, la industria le parece bien comprar a 7.000, entre 7.000 y 7.500, y lo tienen bien soportados. Mientras que origen, cada vez que superamos los 9.500, veo mucho flujo de Latinoamérica queriendo vender su cacao por esos niveles. Y la demanda se queda o estable o baja un poco, pero al final del día vamos a tener que tener una destrucción total de la demanda para poder digamos, compensar esta baja tan grande en la producción mundial de cacao. Y finalmente, veo precios por debajo de 7.500 con una probabilidad solo del 10%. ¿Por qué? Porque yo no le tengo fe a una recuperación grande en la cosecha marfileña y ganesa. Y tampoco veo una caída tan grande en la demanda, porque mi pensamiento es cuánto tendría que aumentar la barrita de chocolate para que la gente la pare de comprar. Debido a eso, le doy esto una chance bastante pequeña. Pasamos este año cacautero solo muy poco tiempo por debajo de estos niveles, pero ya en octubre, noviembre, cuando empezó la cosecha y todos se dieron cuenta lo bajo que estaba la cosecha africana, tuvimos este repunte gigantesco. Y con
Con esto le agradezco por el tiempo. De vuelta soy Vladimir Sientek, Senior Trader ahí en StoneX Miami. Gracias, Vladimir. Tenemos bastantes preguntas. Bueno, la primera pregunta es, si la CCB y Cocobot pagan tan poco al productor, ¿a qué se debe la deuda tan grande que tienen y a quién le deben? Entonces, el Cocobot lo que ellos hacen es sacan préstamos a principios de año a base de sus pronósticos de venta. Sacan un préstamo muy por encima para tener una producción cerca de 750.000 toneladas y como fallaron con eso, se quedó esa deuda gigantesca en el Cocobot. La CCC, más por todo, fueron por defaults de contratos que también por la baja productividad le dejaron debiendo mucho cacao a Europa, lo que causó esa deuda gigantesca en la CCC. Gracias. La siguiente pregunta, ¿qué estrategias se están desarrollando en el mundo para incentivar el consumo de chocolate? Honestamente, veo muy poco incentivo para mejorar el consumo de chocolate. No lo veo promovido como hacen los cafeteros. En el chocolate siempre te dicen, acá está el chocolate y ya está. No veo mucha propaganda sobre eso, por lo menos en mi país no veo nada de propaganda, mientras si ves el televisor siempre hay consumos de cafés especiales. Cuando vas a eventos cacauteros como el CMA, muy pocos promueven el consumo, es más que todo promueven el trade del cacao. Yo creo que eso es algo que mejorar para que más gente empiece a consumir cacao en su casa, en mi país de origen, que es Estados Unidos. ¿Cómo afecta toda esta situación de Costa de Marfil y Ghana a Colombia? Costa de Marfil y Ghana deciden el precio del cacao mundial. Como ellos producen el 65% del cacao mundial, si a ellos les va bien, el precio va a bajar. Si a ellos les va mal, el precio va a subir. Hay que estar muy atento a la producción de esos dos países para poder saber cómo puede desarrollar el precio mundial para todos los países en Latinoamérica. Gracias. Ahora algunas preguntas relacionadas con el precio, que es un tema bastante interesante. ¿Cuántos años se estima que se estabilizará el precio? Entonces, tarda entre 3 a 5 años para que, digamos, una plántula de cacao te dé una mazorca para los países africanos. Si ellos empiezan el día de hoy, que actualmente empezaron el año pasado, va a tardar unos 3 a 5 años para que vuelvan a un rango normal, que sea por debajo de esos $5.000. Yo tengo previsto que si Brasil empieza a producir más cacao, si Costa de Marfil y Ghana empiezan a producir más cacao, por ahí para fines de esta década, o la cosecha anterior, la cosecha 28-29, podemos ver un poco de precios más bajos. Pero de este punto en adelante lo veo muy difícil que el cacao aparezca de la nada para bajar los precios. ¿Cuál será el precio posible por tonelada cuando se estabilice el precio? Como dije antes, entre 4 a 6 mil dólares por tonelada. El precio en bolsa está a un precio, pero los compradores ofrecen a menos bolsa. ¿Esto a qué se debe? Bueno, es muy difícil para él en la industria que te digan el cacao está a 10.000 y te voy a pagar un diferencial de más 1.000. Ya eso se les complica un poco en el presupuesto. La industria está buscando comprar cacao barato y por eso ofrecen diferenciales un poco más baratos, un poco más bajos de bolsa. También para los cacaos, digamos, compras de sostenibilidad, hasta escuchando a unos clientes me dicen, mira, me quieren bajar esta prima porque no quieren pagar más para el cacao. Ya por encima de los 7.500, los 8.000, ellos les cuesta entrar todo el presupuesto y tienen que bajar o sacar productos de la línea como vimos en Costco, que sacaron las galletitas con chocolate, sacaron las almendras bañadas en chocolates, porque simplemente no le entran en el presupuesto. Bueno, y finalmente, algunas recomendaciones para los agricultores. ¿Cómo el aumento de precios beneficia a los productores? Ahí lo mejor que puedes hacer es
pasar con el cacao a 11.000. ¿Quién te quiere comprar cacao a 11.000? Muy pocas personas o nadie. Pero con una cuenta de futuros abierta, lo que ustedes pueden hacer es vender futuros, fijar el precio a ese nivel, mientras buscan contratos con una contraparte. Y digamos que en este ejemplo, un ejemplo loco, vos vendiste futuros a 11.000, encontraste un cliente cuando el precio estaba a 7.000, vos le vendes a tu cliente a 7.000, lo cerrás tu posición en bolsa a 7.000. La bolsa te compensa esos $5.000 por tonelada, que equivale a tener una venta total a, a esos 11.000, $12.000. Y finalmente, ¿qué recomendaciones adicionales le da a los agricultores para aprovechar los altos precios, aunque los procesadores presenten dificultades? Hay que mejorar la productividad. Hay que llegar a los niveles de Ecuador de 1.2 a 1.3 toneladas por hectárea, y ya con eso se supone mucho más competitivo en el nivel mundial y pueden dar más oferta en el nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Vladimir por la claridad que nos has dado. Seguramente surgen muchas preguntas de los asistentes que podrán discutir en los diferentes espacios de refrigerio y también durante el almuerzo. Continuando con nuestra agenda, queremos invitar a que nos acompañen en el escenario 3 productores de cacao que se han destacado por su apuesta a la productividad del cacao y la diversificación de ingresos a través de cultivos complementarios. En primer lugar, Jorge Chávez Morales. Jorge es un productor de cacao del municipio de Chaparral, Tolima, nacido y criado en el campo entre café y caña. A sus 45 años de edad, tomó la decisión de empezar a sembrar cacao. A pesar de los bajos precios del momento, lo implementó como cultivo principal y hasta hoy ha sido su medio de sustento por la alta productividad que ha logrado del cultivo. Su finca, Playa Rica, ubicada en la vereda Tres Esquinas Banquero, en el corregimiento del Limón del municipio de Chaparral, cuenta con 3.5 hectáreas en las que predominan las variedades ICS 95 y CCN 51. También invitamos a Ramiro Castañeda Osorno, productor de cacao del municipio de Anserma Caldas. Con 49 años de edad, ha sido agricultor toda la vida gracias al amor por el trabajo y el campo que le inculcó su padre. Vive y trabaja con su esposa e hijas en su finca llamada La Alegría en la vereda El Paraíso en el municipio de Anserma Caldas y es socio activo de la organización Asoprovel desde hace 5 años. Actualmente tiene establecidos varios cultivos, entre los cuales resalta el de cacao bajo un sistema agroforestal con 900 plantas en producción en 1 hectárea. Este cultivo se ha convertido en el pilar fundamental de sostenimiento para su familia, pero también tiene establecidos otros cultivos complementarios como el café y el plátano. Este último ha sido siempre un cultivo para la seguridad alimentaria y la generación de ingresos adicionales durante los periodos improductivos del cacao y café, aprovechando los espacios en la finca para sembrarlo en barreras, pues sirve a la vez como un sombrío transitorio y permanente para el cultivo del cacao. Invitamos también a Víctor Hugo Garrido. Él es el representante legal de la asociación Corcacao. Con 28 años es un joven líder rural oriundo de Rivera, Huila, donde reside en la finca Patio Bonito de la vereda La Honda. Desde temprana edad, Víctor Hugo ha demostrado una profunda pasión por el cultivo del cacao y el trabajo organizacional y se ha preparado para ello. Es bachiller agrícola, técnico en manejo ambiental y actualmente cursa 3er semestre de agronomía en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Actualmente se desempeña como representante legal de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Rivera, dedicada a la comercialización del cacao, que representa a más de 100 agricultores de cacao en el municipio. Víctor Hugo ha sido reconocido por su compromiso con la transformación de la producción primaria del cacao en la región. Su enfoque en la innovación y el desarrollo sostenible ha sido fundamental para mejorar la competitividad de los productores locales. Un aplauso, por favor, para nuestros invitados. Igualmente, queremos invitar al escenario a John Jairo Verano, especialista líder en cacao
del proyecto C4D, y a Xiomara Agudelo, especialista en cultivos complementarios en el proyecto C4D. John Jairo es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2006. Tiene 15 años de experiencia específica en cacao en 15 departamentos productores en Colombia, 9 de ellos a través de proyectos de cooperación internacional, con lo cual ha logrado una amplia experiencia en extensión rural, trabajando con comunidades a través de las asociaciones de productores presentes en los territorios. Como especialista líder, John Jairo está a cargo de la línea técnica del seguimiento y coordinación de la ejecución de las actividades de extensión rural del proyecto C4D, enfocándose en el cumplimiento de los factores de éxito para el cultivo de cacao con el fin de lograr mayor productividad y calidad. Invitamos también a Xiomara Agudelo, quien es ingeniera agrónoma y máster en sistemas de producción agropecuaria de la Universidad de Caldas. Cuenta con más de 13 años de experiencia profesional, habiendo participado en proyectos de investigación y extensión rural en cultivos como plátano, cacao, café, cítricos, aguacate y forrajes, con énfasis en cambio climático, huella de carbono y sostenibilidad agrícola. Como especialista en cultivos complementarios del proyecto C4D, Xiomara está a cargo de la capacitación, monitoreo y ejecución de actividades técnicas en los cultivos de plátano y también de la capacitación, monitoreo y ejecución de actividades técnicas para liderar los procesos de implementación de biofábricas como herramienta transversal en los sistemas productivos, promoviendo prácticas sostenibles. Para dar inicio a esta conversación, le doy la palabra a nuestro especialista en cacao, John Jairo Verano. Gracias, Jennifer. Una presentación. Bueno, aquí quiero retomar otra vez esta red. Aquí quiero retomar las palabras del doctor Pablo. Necesitamos subir la productividad del país. Acabamos de ver una presentación muy buena donde nos mostraban un contexto a nivel internacional. También necesitamos mejorar la gerencia. Cada finca necesita y debe funcionar como una empresa. Cada asociación debe funcionar como una empresa. Y para nadie es un secreto que las empresas deben ser administradas y deben tener buena gerencia. Por eso quiero insistir en la densidad mínima de 750 plantas por hectárea, no menos de 24 mazorcas por árbol y mínimo 100 jornales al año. Es que no es entrar al cultivo con la tijera, con el machete y estar de aquí para allá, perdiendo bastante tiempo, sumando jornales en cosas que no van a surtir un impacto en la productividad, sino cómo distribuimos esos jornales estratégicamente en labores culturales que son esenciales para el cultivo. Bueno, nosotros tenemos en el C4D, hemos identificado los factores de éxito. Don Pablo hablaba de 12 y aquí yo quiero centrarme en 5.